Todo cambia, hasta los cuentos. Pinocho no había superado el andar de vago por las calles de Cuentolandia. En esta ciudad, todos los personajes de cuentos vivían tranquilos y felices, pero él era el único que seguía desobedeciendo a su padre. Un día llegó a la ciudad el circo chino de Wuhan. Pinocho no perdió la oportunidad de unirse a ellos en una gira internacional, hasta que se cansó de trabajar y regresó a Cuentolandia. Después de algunos días, Pinocho comenzó a sentirse mal. Le dolía la garganta, tenía tos y una temperatura de más de 40 grados. Su padre Geppetto lo llevó al hospital. Los doctores lo revisaron y descubrieron que Pinocho tenía una extraña enfermedad muy contagiosa llamada virutitis, que había surgido en China por una invasión de millones de ratas. Los doctores le dijeron a Pinocho que se fuera a casa y no saliera mientras encontraban la cura. Pinocho pasó algunos días recuperándose en casa. Veía películas, leía, dormía, comía, chateaba con su mejor amiga Caperucita, jugaba Fortnite con Aladino, hasta que un día no soportó más y salió de su casa en contra de las indicaciones de los doctores. Primero visitó a Caperucita, pues le encantaba y extrañaba el pastel que la mamá de ella hacía para su abuelita. Comió pastel y se despidió. Después fue con el lobo feroz y tuvieron una emocionante partida de cartas donde el ganador, como siempre, fue el lobo feroz. Como no le gustó haber perdido, decidió no jugar más y regresó a su casa sin haber comentado a nadie que tenía la contagiosa enfermedad del virutitis. Al día siguiente, el lobo se dirigía al camino de siempre, según su cuento, para encontrarse con Caperucita. Así pasaron un par de horas y ella nunca llegó. El lobo, desesperado por seguir la tradicional trama del cuento y zamparse a la deliciosa abuelita como banquete, decidió ir a casa de Caperucita a buscarla. Ahí se encontró con la sorpresa de que no había nadie. ¿Y ahora qué iba a hacer? La historia debía continuar. De pronto empezó a toser muy fuerte. Tenía mucho calor y no podía respirar. El lobo se fue directo al Hospital General de Cuentolandia y ahí se encontró con Caperucita, que tenía los mismos síntomas. Sin duda, Pinocho los había contagiado. El gobernador de Cuentolandia, en conjunto con los doctores, tomaron una decisión drástica. A través de la televisión, la radio y las redes sociales, hizo un llamado a todos los personajes de cuentos infantiles y les pidió que no salieran de sus casas para evitar más contagios. La Cenicienta, experta en limpieza, tuvo una participación especial dando a conocer las principales medidas de higiene, tales como limpieza con agua y cloro de superficies, cómo desinfectar los alimentos después de comprarlos, cómo lavarse las manos, también recomendaciones de no saludarse de mano y beso, usar cubrebocas al salir y al llegar a casa quitarse la ropa y dejarla en una bolsa aparte, entre otras más sugerencias. En Cuentolandia todo empezó a cambiar drásticamente. Los tres cerditos estaban a punto de dejar la casa de sus padres para ir a construir las suyas.
pero su madre, al enterarse de la enfermedad de virutistis, les prohibió que se fueran. Así que se quedaron en casa solamente viendo tutoriales de construcción. Mientras tanto, el lobo, desesperado y hambriento, esperaba que el primer cerdito construyera su casa de paja para poder tumbarla y comérselo. Blancanieves día con día se volvía más gruñona y enojona. Los 7 enanos, al no poder salir a trabajar, se levantaban tarde y peleaban todo el día, hasta que a Blancanieves se le ocurrió ponerlos a trabajar en casa. Una mañana sonó muy fuerte una campana y todos salieron asustados a ver qué pasaba. Ella les mostró en una cartulina una lista de actividades que debían realizar cada uno. Al principio no les agradó, pero con el tiempo volvió la armonía. Unos limpiaban, otros lavaban baños, otros sacudían, Blancanieves preparaba los alimentos y por la tarde jugaban ajedrez o lotería. Por otro lado, la bruja no podía acercarse a Blancanieves a ofrecerle la manzana, por miedo a que la contagiaran. La situación era cada vez más difícil. Se empezaban a escasear los alimentos. A cada familia de cuento le faltaban vegetales, frutas o carnes, hasta que un buen día, en el centro de la ciudad, apareció una enorme caja de madera. Todo mundo se asomaba con curiosidad y se preguntaban para qué era, pero nadie sabía nada. Una tarde se acercó a la caja el ogro y dejó un montón de zanahorias y calabazas, cosecha de su huerto. Al poco tiempo llegó Cenicienta con bastante jabón, cloro, desinfectante, entre otros utensilios de limpieza, y los depositó en la caja. Después se acercó Mamá Cerdito con varios kilos de huevo. Así, cada personaje de cuento compartió parte de lo que producían o tenían. De esta manera pudieron seguir alimentándose sin que a nadie le faltara algo. Diario, en el canal 8000 de televisión, el más famoso de Cuentolandia, daban a conocer las cifras de los personajes que dejaban de existir. La suma iba en aumento rápidamente. Una mañana anunciaron que la bruja de Hansel y Gretel había pasado a peor vida, directo al infierno de Cuentolandia. Ella jamás creyó en la enfermedad, así que nunca se cuidó, ni siguió las indicaciones. Después dieron a conocer la muerte del rey Midas, quien no había alcanzado a hablar con el duende que le concedió su deseo, para que le quitara el toque de oro y pudiera alimentarse sanamente para tener un cuerpo fuerte y que no lo atacara la enfermedad. Pero para su mala suerte, el duende era muy cuidadoso y seguía las recomendaciones oficiales al pie de la letra, así que se había aislado en su casa por miedo a contagiarse. Pinocho, asustado por lo que había provocado y a la vez muy conmovido por el gesto de cada uno de los vecinos, no se sentía merecedor de vivir en esa bella ciudad. Él también quería ayudar, pero cada vez empeoraba más su salud, hasta que se le ocurrió una idea genial. Una tarde se enlazó en una videoconferencia con Aladino. Ahí le pidió de todo corazón que lo ayudara a encontrar el antídoto para la cura del virutistis. Aladino le preguntó que cuál era su plan. Pinocho se lo explicó y Aladino, después de pensarlo mucho, estuvo de acuerdo. Aladino se fue directo a la cueva
donde habría de encontrar una lámpara maravillosa. Decidió sacrificar uno de sus deseos con tal de encontrar la cura de la terrible enfermedad del virutitis. Sabía que si no lo hacía, podrían morir todos los personajes de cuentos, y entonces, ¿qué harían los niños